adversas, la hipercalemia. Entonces, ¿qué hace la tiazida y la furosemida con el potasio? Baja el potasio en la sangre. En cambio, ¿quién aumenta el potasio en la sangre? La espironolactona. ¿Estamos? Ya está. ¿Cuál es una de las funciones del riñón con respecto al potasio? O mejor dicho, la pregunta de fisiología. ¿Por dónde eliminamos potasio? ¿Por dónde se elimina el potasio? Te comiste 10 plátanos. ¿Por dónde vas a eliminar el exceso de potasio? Por la orina. El riñón regula la concentración de potasio. Entonces, ¿qué pasa si un paciente tiene insuficiencia renal? ¿Qué va a pasar con el potasio en la sangre? Va a aumentar. Un paciente con insuficiencia renal, el potasio se eleva. ¿Qué fármaco estará contraindicado cuando tengo un paciente con falla renal y potasio elevado? El ahorrador de potasio. De ahora métanse eso en la cabeza de que todo fármaco que eleve potasio, debo preguntar primero qué cosa, ¿cómo está la función renal del paciente? ¿Cómo está la función renal del paciente? Entonces, antes de dar espironolactona, debo ver cuánto está la tasa de filtración glomerular. ¿Cuál es el valor normal de la tasa de filtración? 90 a 120 mililitros por minuto. 120 mililitros por minuto es lo ideal. 120 mililitros por minuto es la tasa de filtración glomerular, ¿no? Ya está. Igual que el magnesio, ¿no? El magnesio también se elimina por el riñón. Por eso antes de... ¿no? ¿Habían visto el magnesol, no? ¿Qué pasa si una persona con falla renal toma magnesol? Igual va a ser intoxicación por magnesio. Entonces, siempre hay que preguntar cómo está la función renal cuando los electrolitos aumentan, porque el que regula la mayoría de los electrolitos es el riñón. Entonces, ¿dónde trabajan los más potentes? Ahí está, furosemida, ¿no? Hay otros análogos, bumetanida, etc. Pero este es el que tienen que el que representa. Trabaja en el asa de Henle. Rama gruesa ascendente. ¿Qué inhibe? Cotransporte de sodio-potasio, 2 cloros. Y miren, aumenta la síntesis de prostaglandina. ¿Y qué hace la prostaglandina con la arteriola aferente? La abre la arteriola aferente. Por lo tanto, ¿qué hace con el flujo renal, con el flujo plasmático, el flujo sanguíneo renal? Lo aumenta. ¿Cuál es el único diurético que puede emplear en falla renal? La furosemida. Porque la furosemida aumenta la perfusión del riñón. Cuando el riñón esté insuficiente, dale más sangre. Eso va a mejorar su función. Entonces, ¿cuál es el único diurético que podemos emplear en insuficiencia renal? Furosemida. ¿Por qué? Porque aumenta el flujo sanguíneo renal. No puedes dar ahorrador de potasio porque el potasio puede elevarse en el paciente, y tiazida no puedes dar en insuficiencia renal porque la tiazida, para que actúe, tiene que filtrarse por el glomérulo. Por lo tanto, si el paciente tiene falla renal, la tiazida no va a filtrar, entonces no va a hacer efecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, si un paciente tiene insuficiencia renal, tiazida no va a actuar porque depende de la filtración. El ahorrador de potasio le puede elevar el potasio. ¿Quién está indicado en falla renal? Furosemida. Y ahí está la explicación. Tiazida, hidroclorotiazida es su representante, trabaja en el túbulo contorneado distal, inhibiendo el cotransporte sodio-cloro, y no tiene nada que ver con el flujo sanguíneo renal. Y los ahorradores de potasio, amiloride, trantereno, espironolactona. La espironolactona bloquea los receptores de aldosterona. Amiloride, trantereno inhibe los canales que absorben sodio a nivel del túbulo colector y distal. Estos dos trabajan a nivel del túbulo distal inhibiendo la reabsorción de sodio, ¿no? Muy bien, y este cuadrito es importante porque nos indica
¿Cuánto es la tasa de excreción fraccionada de sodio? Ya está. Diurético de asa, miren cuánto puede excretar de sodio. 25%. Por eso es el más potente, porque puede excretar hasta el 25% del sodio filtrado. Luego está de potencia intermedia. ¿Quién es potencia intermedia? Tiazida, 5 a 10%. Y los que tienen menos potencia, los ahorradores de potasio, ¿no? Entonces, potencia máxima, furosemida. Potencia intermedia, tiazida. Y baja, los ahorradores de potasio. Ahí está, miren cuánto de sodio pueden excretar. Miren, ¿quién elimina potasio por la orina? Esto es orina. ¿Quién elimina potasio por la orina? Tiazida, furosemida, acetazolamida, que era inhibidor de anhidrasa carbónica. En cambio, ¿quién ahorra? La espironolactona, ¿no? Es un ahorrador. También botan cloro, también botan bicarbonato. En el caso del inhibidor de la anhidrasa carbónica, miren cómo bota bicarbonato. Entonces, esto también con el bicarbonato es importante. Si estos diuréticos botan el bicarbonato por la orina, ¿qué va a pasar entonces con el bicarbonato en la sangre? Va a disminuir. Si el bicarbonato baja, ¿qué pasa con el pH? Baja. Eso es una acidosis metabólica. ¿Quién produce acidosis metabólica? Inhibidor de anhidrasa y ahorrador de potasio. Producen acidosis metabólica porque botan bicarbonato por la orina. En cambio, ¿quién produce alcalosis metabólica? Porque retienen bicarbonato. Los otros, tiazida y furosemida. Tiazida y furosemida producen alcalosis metabólica porque al retener bicarbonato, el bicarbonato aumenta y el pH aumenta. Alcalosis metabólica. En cambio, ahorrador de potasio y la acetazolamida, al botar bicarbonato por la orina, producen acidosis metabólica. Y este es interesante, el calcio. Miren, ¿quién bota más calcio por la orina? Furosemida. Entonces, cuando ya vean en clínica, ¿cuál es la hormona que eleva el calcio en la sangre? ¿Cuál es la hormona que eleva el calcio en la sangre? La paratormona. Si tengo un paciente con hiperparatiroidismo, mucho PTH, va a tener bastante calcio en la sangre elevada. ¿Qué diurético le vas a dar para que bajes ese calcio? Para que elimines ese calcio por la orina. Furosemida. Ya está, entonces un uso de la furosemida, una indicación de la furosemida es dar en un paciente que tengo hipercalcemia, bastante calcio, ¿no? Por el contrario, miren, ¿qué hace la tiazida? Es el único que no bota calcio en la orina. Por el contrario, reabsorbe calcio. Le quita el calcio de la orina y evita que se elimine el calcio por la orina. Por lo tanto, lo reabsorbe. Entonces, si la tiazida reabsorbe calcio, cuando te pregunten un paciente hipertenso con osteoporosis, ¿cuál es el fármaco al que le tienes que dar? Tiazida. Tiazida está indicada en el paciente con hipertensión y osteoporosis, porque es el único diurético que reabsorbe calcio. Es el único diurético que reabsorbe calcio. Ya está. Entonces, tiazida, ¿cuál es su mecanismo de acción? Su farmacodinámica, túbulo contorneado distal. Bloqueando este cotransporte, sodio-cloro, bloquea la reabsorción de sodio-cloro, hasta un 5 a 10%, bloquea la reabsorción de sodio-cloro y reabsorbe calcio. Eso me debo acordar de tiazida. Bloquea sodio-cloro, la reabsorción de sodio-cloro, y aumenta la reabsorción de calcio. ¿Estamos? Esto es con respecto a la farmacocinética, miren. Con respecto a la biodisponibilidad oral, miren, 60-70%, volumen de distribución 2.5 litros por kilogramo. El volumen de distribución, cuando el volumen de distribución es menos de 1, ¿dónde está concentrado el fármaco? En la sangre. Cuando el volumen de distribución es más de 1, ¿dónde está el fármaco? En los tejidos.
Es así como deben recordarse del volumen de distribución. Menos de 1 en la sangre. Está más concentrado en la sangre. Más de 1 ya se fue a los tejidos. Entonces, ni bien las teacidas rápidamente se distribuyen por los tejidos. Su volumen de distribución es 2.5 litros por kilogramo. Unión a proteínas, 40%. ¿Y por dónde se elimina? Miren, por el riñón. La tiacida se elimina por el riñón. Y si un fármaco se elimina por el riñón, es porque se ha filtrado por el glomérulo. Entonces el 95% de las tiacidas se filtran por el glomérulo y se eliminan en la orina. Por eso cuando tengo insuficiencia renal, no puedo utilizar tiacidas. Porque el paciente con falla renal, su tasa de filtración está disminuida. Por lo tanto, no va a actuar las tiacidas, ¿no? Muy bien, y tiempo de vida media, ¿no? Ya está. Y esto es muy importante, ¿ya? Es muy importante que se recuerden del mecanismo de acción. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es el mecanismo por el cual las tiacidas bajan la presión arterial? Depende. ¿A corto o a largo plazo? A corto plazo, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál era? Bajar la volemia. Entonces, se meten con el volumen plasmático. Ahí está. Disminuyen el volumen plasmático a corto plazo, en las primeras 2 a 4 semanas. Es por eso que bajan la presión. Pero, ¿cuál es el mecanismo más importante? El de a largo plazo. Porque tú no lo quieres bajar unos días la presión. Al paciente tienes que bajarle de forma sostenida la presión. ¿Y cuál es el mecanismo a largo plazo? Miren, resistencia, disminuir gradualmente. Ya está. Ese es mi esquema mental. A corto plazo bajo la volemia y a largo plazo, y es el más importante, baja la resistencia vascular periférica. ¿Estamos? Y acá ustedes pueden ver los mecanismos, cómo es de acuerdo al tiempo. Miren, el gasto cardíaco baja esto a corto plazo, luego lo incrementa a largo plazo, ¿no? Y luego, posterior a la terapia, no hay cambios. Volumen plasmático, este es su principal mecanismo a corto plazo para bajar la presión, baja el volumen plasmático. Y miren, a largo plazo lo aumenta. Por eso puede haber un rebote. El paciente puede estar respondiendo bien y luego la presión se puede elevar. Y con respecto a la resistencia, miren, al inicio aumenta la resistencia, pero después este es lo más importante a largo plazo, baja la resistencia. ¿Ya? Conclusión, a corto plazo baja la volemia, a largo plazo baja la resistencia. Y está acá los efectos post-terapia, ¿no? Eso por favor no se olvide, eso es farmacología. Porque el que no sabe fármaco te va a decir, ¿cómo baja las tiacidas la presión? Bajando la volemia. Y eso no es así, ¿no es cierto? Es el mecanismo menos importante, porque es el de a corto plazo. El mecanismo más importante por el cual las tiacidas bajan la presión es bajando la resistencia. Acá están las formas de uso: por vía oral, la hidroclorotiazida, el inicio de acción a las 2 horas, el pico a las 4 o 6 horas, duración 6 a 12 horas, ¿no? Por eso se emplea la hidroclorotiazida, lo puedo emplear cada 12, cada 24 horas, dependiendo de la respuesta del paciente. Y siempre iniciamos dosis bajas y vamos aumentando. Incluso se inicia con dosis de 12.5 miligramos y luego se va aumentando, 25, 50... la dosis de hidroclorotiazida. Dosis bajas, ojo, ese es el concepto. Dosis bajas de tiazida y luego vamos aumentando después de acuerdo a la respuesta. Aplicación terapéutica. Esto de acá lo estamos viendo, hipertensión, ¿no? Miren, ¿y cómo baja la resistencia a largo plazo? Porque tiene un efecto vasodilatador, ya que interfiere con la entrada de calcio en los vasos. Por eso baja la resistencia. ¿Estamos? Y como es un diurético, lo utilizamos cuando hay edemas, pues, ¿no? Las tiacidas se utilizan cuando hay edemas, ¿no? En cuadros de insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, así. Edemas leves, moderados, porque si el edema es severo,
En cuadros severos agudos, ¿qué diurético utilizamos? Furosemida. Un edema agudo de pulmón, furosemida. Edema agudo de pulmón. Cuadros agudos severos, furosemida. Cuadros leves moderados, tiazidas. También en la hipercalciuria idiopática. El nombre te dice, ¿no? Miren, eliminas bastante calcio por la orina. Si tú eliminas mucho calcio por la orina, ¿qué va a pasar? Vas a formar cálculos, litiasis, cálculos de calcio en el riñón, oxalato de calcio. Formas piedras en el riñón de oxalato de calcio. Entonces a ese paciente que tiene cálculos de calcio en el riñón, ¿qué fármaco le vamos a dar? Tiazida. Porque ¿qué hacían las tiazidas con el calcio? ¿Lo eliminaban por la orina? Lo reabsorbían. Con eso bajas la concentración de calcio en la orina y con ello disminuyes la formación de calcio. Muy bien, y otros cuadros como la diabetes insípida nefrogénica. La diabetes insípida es cuando la función de, en este caso, la hormona, la ADH, ¿no? La antidiurética, es, ustedes recordarán, la hormona antidiurética regula la osmolaridad, ¿no? Cuando hay una resistencia a la ADH, eso se llama diabetes insípida, nefrogénica, resistencia a la hormona antidiurética. Bien, efectos adversos, miren los efectos adversos. Sodio bajo, hiponatremia. Potasio bajo, miren, este es un cuadro severo. Siempre cuando utilizamos tiazidas debemos monitorizar el potasio, porque eso puede producir hipocalemia y eso es algo severo. También baja el magnesio. Miren qué hace con el calcio en la sangre. Ojo, esto es en la sangre. El calcio aumenta en la sangre. Por eso lo indicamos en osteoporosis, porque reabsorbe calcio. Y este sí es un efecto adverso. Aumenta el ácido úrico. Por lo tanto, está contraindicado ¿en qué paciente? Si uno se recuerda de las reacciones adversas, me voy a acordar las contraindicaciones. Si yo sé que las tiazidas elevan el ácido úrico, está contraindicado en los pacientes con gota. El paciente con gota tiene elevado el ácido úrico. Gota es una enfermedad metabólica en la cual el ácido úrico está elevado. Entonces, los pacientes con gota, las tiazidas están contraindicadas porque elevan el ácido úrico. ¿Qué producían? Alcalosis. ¿Quién producía alcalosis? Tiazida, furosemida. ¿Quién producía acidosis? Ahorradores y los inhibidores de anhidrasa carbono. También aumentan los lípidos, la glucosa. Esta es una de las desventajas también de las tiazidas como antihipertensivo, que hay ciertos estudios que han demostrado que pueden generar diabetes secundaria a fármacos tiazidas. Entonces, la tiazida puede desencadenar en un paciente predispuesto diabetes, ¿no? Pancreatitis también, baja las plaquetas también las tiazidas como efectos adversos, ¿ya? Y este es un fármaco, miren cómo vamos a ver las reacciones adversas, ¿no? Entonces, lo que hacen las tiazidas es bloquear la reabsorción a nivel distal de sodio, ¿no es cierto? ¿Dónde trabajan las tiazidas? Túbulo contorneado distal, o sea, va al túbulo distal y bloquea la reabsorción de sodio. Pero el sodio va a querer reabsorberse. Por lo tanto, si está bloqueado el túbulo distal, ¿qué túbulo está libre? El proximal. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Como ve que lo distal está bloqueado, en la parte proximal va a reabsorber sodio. Por lo tanto, este es un efecto de rebote. Incrementa la reabsorción de sodio a nivel proximal. Eso puede incrementar la resistencia arterial y elevar la presión arterial. Eso se llama resistencia a las tiazidas. Le doy al paciente tiazida y el paciente responde, pero después ya no responde a las tiazidas. ¿Qué se ha producido? Resistencia. ¿Y por qué se produce esa resistencia a las tiazidas? Porque como está bloqueado lo distal, el túbulo proximal empieza a reabsorber sodio, con lo cual aumenta la volemia y aumenta la presión arterial. Eso se llama resistencia a las tiazidas, ¿ya? Y con eso disminuye el efecto de disminuir la presión. También, bueno, este es el efecto que hace, disminuir la
el volumen plasmático, ojo, este es importante, reabsorbe calcio, ¿estamos? Baja el magnesio, aumenta el ácido úrico, por eso está contraindicado en pacientes con gota, aumenta el ácido úrico, y acá está, miren, incrementa la resistencia a la insulina, por eso puede producir hiperglicemia, ¿estamos? Aumenta la resistencia a la insulina, y puede generar diabetes. Ya está. Furosemida, diurético de asa, furosemida, trabaja en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, bloqueando el cotransporte sodio, potasio, 2 cloros. Sodio, potasio, 2 cloros. También se mete con el calcio, también se mete con el magnesio. ¿Se recuerdan? La furosemida bota calcio polorina, es lo contrario de la tiazida, bota calcio polorina. Algunas propiedades farmacocinéticas, miren, la furosemida son rápidas en actuar, miren, por vía endovenosa, la furosemida inicia su acción a los 5 minutos. Por eso el diurético más rápido en actuar y más potente son los diuréticos de asa. Actúan rápido, su pico de acción es a la media hora y es de su desventaja, ¿no? Que tienen efecto a corto plazo, o sea, un efecto poco duradero, ¿no? Es un efecto transitorio, la duración es 2 horas. Por eso se da bolos repetitivos. Y por vía oral de 6 a 8 horas, ahí está. Miren la potencia de la furosemida. ¿Y quién es el más potente? Miren. Bumetanida, 40 veces más potente que la furosemida. Pero no se dispone acá en el petitorio. La bumetanina es más potente, 40 veces más potente que la furosemida. ¿Estamos? Aplicación terapéutica, cuadros agudos severos, porque es el más potente y el más rápido, cuadros agudos severos. Edema agudo de pulmón, insuficiencia renal con oliguria. O sea, si tengo un paciente que está orinando poco, es porque tiene falla renal. A ese paciente, ¿qué diurético le doy para que orine? Furosemida. El diurético que se puede emplear en insuficiencia renal, acuérdense, es la furosemida. En cuadros de ascitis, ascitis es acúmulo de líquido en la cavidad abdominal, también lo podemos hablar, esto lo tienen los pacientes con cirrosis hepática, ascitis. Síndrome nefrótico también, que es un cuadro edematoso, y miren acá está, en cuadros de hipercalcemia. Paciente con hipercalcemia, ¿qué diurético le doy? Furosemida, para que bote el calcio de la sangre. Efectos adversos, igual que la tiazida, alcalosis. Igual que la tiazida, baja el potasio en la sangre, baja el sodio, baja el magnesio, pero acá está la diferencia con la tiazida. Baja el calcio en la sangre, porque la furosemida bota el calcio polorino, ¿no? Aumenta el ácido úrico, lípidos, hiperglicemia, esto igual a las tiazidas. Y es ototóxico también, ¿no? Causa daño a nivel del oído interno, es ototóxico. Muy bien, entonces eso es con respecto a espironolactona, lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos la parte de insuficiencia cardíaca, ¿no? YECAS, ahí está, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿dónde trabajan los YECAS? Fácil, pues acá, ¿no? Inhibiendo la ECA. Por lo tanto, ¿qué va a producir? Disminución de angiotensina 2. ¿Y qué va a aumentar los YECAS? Bradicina. ¿Y este es el responsable de qué? De la tos que producen los YECAS. Los YECAS producen tos porque aumentan bradicinina. Y esa es la razón fisiológica por qué los YECAS producen esta tos seca vespertina, por el aumento de bradicinina. Entonces, no te olvides, el YECA disminuye la angiotensina 2, que hace todas estas funciones, y aumenta la bradicinina, que hace lo contrario, ¿no? Aumenta la bradicinina. En cambio, los ARA2 o los BRAT, también llamados, los ARA2 o BRAT, que bloquean los receptores de angiotensina. ¿Pero qué receptor van a bloquear? Ahí están, los AT1, los receptores malos. ¿Estamos?
Muy bien, entonces trabaja a un menor nivel, ¿no? Miren, el BRAD se mete con los receptores. Y el ARA2 no eleva la bradicinina, porque la ECA sigue actuando y la ECA metaboliza la bradicinina. Por eso, como el ARA2 no eleva la bradicinina, no tiene tos, pues no produce tos. Por eso la principal indicación de los ARA2 es la intolerancia a los YECAs. ¿Estamos? Y también podemos dar, miren, hay antihipertensivos inhibidores directos de la renina. Inhibidores directos de la renina. La lisquiren es un inhibidor directo de la renina. Pero estos son los dos más importantes. Entonces, ahí está el mecanismo de acción. Muy bien, este es el Goodman, miren, interesante la comparación con respecto a los efectos. Estos son los antihipertensivos y esto es la concentración de renina, la actividad de la renina, la angiotensina, la ECA. Miren, entonces si me dicen, ¿qué fármaco aumenta la bradicinina? Ahí está. El único que aumenta la bradicinina es los YECAs. Por eso los YECAs producen tos seca vespertina. En cambio, los inhibidores directos de la renina, como el alisquiren o los BRAD, los bloqueadores de los receptores, los ARA2, no producen bradicinina, por lo tanto no producen tos, no producen tos. Ya está. Miren cómo los beta block, miren, los diuréticos, ¿qué hacen con el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Aumenta. Claro, porque el diurético, al bajarte la volemia, va a bajar la presión. Entonces el riñón siente que la presión está baja. Y cuando la presión está baja, ¿qué va a pasar con la perfusión en la arteriola aferente? Disminuye. ¿Y cuál era el principal estímulo para eliminar, para sintetizar renina? La hipoperfusión. Entonces, los diuréticos, ¿qué hacen con el sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Le estimulan o le inhiben? Le estimulan. Ahí están los diuréticos, miren. Cómo aumenta la función de la renina, angiotensina. Esto también hace que una buena combinación de antihipertensivos, ¿cuál es? Dar diurético, que baja la volemia, pero como el diurético te activa el sistema renina-angiotensina, ¿cómo bloqueamos el sistema renina-angiotensina? Con los YECAs. Por lo tanto, la mejor combinación de antihipertensivos, ¿cuál es? YECA-tiacidas. Es la mejor combinación. Con eso disminuye la resistencia a las tiacidas, dando al paciente YECAs. Porque acuérdate, el diurético aumenta el sistema. Por el contrario, miren, beta block. ¿Qué hace el beta block con la actividad de la renina? Porque el beta 1 no solo estaba en el corazón. ¿Dónde estaba el beta 1? En el riñón. Pero tenías que estimular al beta 1 para liberar renina. ¿Qué estás haciendo acá? Estás bloqueando. Entonces, si bloqueas al beta 1, ¿qué pasa con la renina? Disminuye. Por lo tanto, los beta blocker bajan el sistema renina. Por lo tanto, ¿será buena combinación dar YECA con beta block? No, pues porque el beta block, como efecto secundario, ya está bajando la actividad del sistema renina. Si ya está bloqueado, ¿para qué le vas a dar YECA? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, acuérdense de estas interacciones. Farmacocinética de los YECAs. Acá están todos los representantes de las YECAs. Los más utilizados: captopril, enalapril, lisinopril, ¿no? Ramipril también. Por ahí está, acá está, ramipril, son utilizados, ¿no? ¿Qué es un profármaco? ¿Qué es un profármaco? Un profármaco es un fármaco inactivo que va a ir al hígado generalmente y el hígado lo va a activar. Entonces un profármaco es un fármaco que primero pasa al hígado y el hígado lo activa. ¿Estamos? Lo metaboliza y lo activa. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son profármacos? Ahí está, ¿no? El captopril, el enalapril, que es bien utilizado, es una prodroga, es un profármaco. Tiene que ir al hígado, se hidroliza, es decir, el hígado lo activa. El hígado lo activa. ¿Ya? Por eso es una prodroga. Biodisponibilidad y eliminación renal. Igual el captopril, la biodisponibilidad,
La vida media es baja de captopril, por eso lo damos varias veces al día. Cada 8 horas se da el captopril. El enalapril cada 12 horas. El lisinopril cada 24 horas. Eso es por la duración de los efectos, ¿no? Miren, la duración del efecto del captopril es bajo, del enalapril ya mayor, del lisinopril mayor, ¿no? Entonces, con eso, dependiendo de la duración del efecto, damos la posología, cada 8, cada 12, cada 24 horas. Reacción adversa a la cabeza. ¿Cuándo una reacción adversa es frecuente? Cuando se presenta en más del 10% de los pacientes. Y la reacción adversa más frecuente en los YECAS, tos seca, vespertina. ¿Por qué se produce esta tos seca? Ahí está, por el aumento de bradicinina, es el que produce tos seca crónica. Y el efecto adverso severo es este de acá, ¿no? El angioedema o edema de glotis. Ese es el efecto adverso más severo, angioedema o edema de glotis, ¿no? Que también se produce por el efecto de la bradicinina, pero es un efecto raro. El más frecuente es este, tos seca crónica. Produce falla renal, El glomérulo, acuérdense, tiene una autorregulación, ¿no es cierto? La arteriola aferente es el caño de entrada y la arteriola eferente es el caño de salida. Entonces, si yo le quiero mandar más sangre al riñón, ¿qué hago con la arteriola aferente? ¿La abro o la cierro? Abro. ¿Quién hace eso? ¿Quién abre la arteriola aferente? Las prostaglandinas. ¿Qué diurético aumentaba las prostaglandinas y aumentaba la perfusión? ¿Furo? Sí. ¿Te das cuenta? Aumenta la perfusión. ¿Quién cierra la arteriola eferente? Si tú le quieres dar más sangre al riñón, ¿qué haces con el caño de salida? Lo cierras. ¿Quién cierra la arteriola eferente? La angiotensina 2 cierra la arteriola eferente. Entonces, si tú cierras el caño de salida y abres el caño de entrada, al glomérulo le estás dando más sangre. Por lo tanto, mejoras la perfusión y mejoras la tasa de filtración glomerular. ¿Qué hace la angiotensina, el YECA con la angiotensina 2? La inhibe. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el caño de salida? Se abre y la sangre se pasa de frente. Por lo tanto, la perfusión en el riñón baja. Y si baja la perfusión en el riñón, porque has abierto el caño de salida, está bloqueado la angiotensina 2, si abres el caño de salida, la sangre en el riñón baja, por lo tanto la tasa de filtración baja. ¿Y qué produce? Insuficiencia renal. Conclusión, los YECAS producen ¿qué cosa? Caída de la tasa de filtración glomerular. Por eso es importante cuando se utiliza YECA monitorizar la función renal. Porque otra cosa que produce los YECAS, elevación de potasio. Producen hipercalemia, igual que la espironolactona. Por lo tanto, antes de utilizar espironolactona o antes de utilizar YECAS, ¿qué debes preguntar? ¿Cómo está qué cosa? La función renal y cómo están los niveles de potasio. ¿Cuánto es el potasio normal en la sangre? De 3 a 5.5. Entonces, si el potasio está más de 5.5, no puedes utilizar YECA ni espironolactona. Si el potasio está elevado en la sangre, como pasa en los pacientes con falla renal, no puedes utilizar YECA ni espironolactona por este efecto de acá. ¿Ya? Y no te olvides de la insuficiencia renal. Cuando la tasa de filtración esté menos de 30 mililitros por minuto, no puedes utilizar YECAS. Cuando la tasa de filtración esté menos de 30 mililitros por minuto, no utilizamos YECAS, porque va a empeorar la insuficiencia renal. Pero cuando veamos al final las indicaciones, van ustedes a ver, paciente con insuficiencia renal, ¿cuál es el antihipertensivo más efectivo? Los YECAS. Pero ¿por qué, doctor? Si usted me está diciendo que en insuficiencia no damos YECAS, ¿de qué depende el dar YECAS? De la tasa de filtración glomerular.
Cuando la tasa de filtración esté más de 30 mililitros por minuto, sí puedes utilizar yecas. Si está por debajo de 30, ya no. Por lo tanto, antes de utilizar yeca, ¿qué debes preguntar? La función renal, no te olvides. Si está más de 30, puedes utilizar. Menos de 30 mililitros por minuto, ya no puedes utilizar. Y teratógeno, produce disminución del líquido amniótico en la gestante, malformaciones óseas. Por lo tanto, ¿qué antihipertensivo está contraindicado en la gestación? Los yecas. Son teratogénicos, ¿no? Y cuidado con combinar, ¿no es cierto? Si combino espironolactona con yeca, ojo, debo monitorizar el potasio, porque van a producir hipercalemia, ¿no? ¿Quién es la hermana de los yecas? Los ARA2. Ahí están, los ARA2 son los antagonistas de los receptores. ¿Qué receptor bloquea? Los AT1. Los AT1 de la angiotensina 2. Por lo tanto, bloquean los efectos vasoconstrictores. Y acá está el malo, miren, ahí está, el receptor AT1. Este es el malo. El bueno, por lo tanto, dejamos libre al bueno. ¿Y el bueno qué hace? Vasodilatación, inhibe el crecimiento celular, es antiinflamatorio, disminuye el estrés oxidativo, etc. Y no eleva la bradicinina, por lo tanto no produce tos. No eleva la bradicinina y por lo tanto no produce tos. Acá está la comparación de los ARA2, losartán, valsartán. Ventaja de losartán es que baja los niveles de ácido úrico. Baja los niveles de ácido úrico. La teacida elevaba el ácido úrico en la sangre, por eso estaba contraindicado en gota. Losartán baja los niveles de ácido úrico. Se puede emplear en falla cardíaca, al igual que el valsartán, pero este es mejor en insuficiencia cardíaca, vamos a ver, candesartán, ¿no? Y el que tiene mayor potencia, olmesartán, tiene mayor potencia, ¿no? Mayor eficacia. Comparación de la farmacocinética. Ahí está, miren, ¿quién es profármaco? Candesartán y olmesartán son profármacos. Ya saben que es un profármaco, ¿no? Entonces, está inactivo, va al hígado y el hígado lo activa. Ese es un profármaco. Las biodisponibilidades, ¿no? Ahí está para que revisen en cuanto a su eliminación, ¿no es cierto? La eliminación renal, en el caso del candesartán es 30%, eliminación hepática también, y el más potente, el mesartán, 35-50%, eliminación renal, 50-65%, eliminación por vía hepática, ¿no? Ya está. Valsartán, ojo, tiene principalmente eliminación hepática, ¿no? Valsartán. Y estas son las indicaciones típicas para dar un yeca, ¿no? Son de primera línea en estos casos. Entonces, siempre en un paciente hipertenso, el de primera línea es teacida, porque ya hemos explicado, es el más antiguo, es el que baja la mortalidad, sobre todo en los adultos mayores, el de elección es teacida, en los abuelitos. Los yecas son de elección en qué comorbilidades, en qué situación clínica, ahí está, falla cardíaca, cuando la fracción de eyección esté baja, disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? O sea, fracción de eyección menos del 50%. Recuerden que la función sistólica del corazón se mide con la fracción de eyección. Cuando la fracción de eyección esté baja, de elección son los yecas. Tras infarto también, acá es junto con beta bloco. Cuando un paciente tiene infarto, hay que dar yeca más beta bloco. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, acá porque es el antirremodelador. Si tengo un ventrículo izquierdo hipertrofiado, ¿quién es el antirremodelador? Yecas, ya hemos dicho. Cuando hay, esta es indicación importante, diabetes. Si tengo un paciente con nefropatía diabética, el antihipertensivo de elección son los yecas. Cuando hay proteinuria, microalbuminuria, yeca es de elección, ¿ya? Entonces no se olviden, falla cardíaca con disminución de la función sistólica, proteinuria, microalbuminuria, diabetes, ahí es de elección los yecas.
y nefropatías, ¿no? Y insuficiencia renal también es de elección YECA. Pero ¿cuándo? Cuando la tasa de filtración es... ¿Cuándo podemos utilizar YECA? Cuando la tasa de filtración es más de 30. ¿Y cómo está el potasio? Normal. Potasio normal. Porque si el potasio está elevado o la tasa de filtración es menos de 30, está contraindicado el uso de los YECAs. Y los ARA2, miren, tienen las mismas indicaciones. Pero la principal indicación de dar ARA2 está acá. Cuando el paciente no tolera los YECAs. Tos inducida por YECAs. Cuando el paciente no tolera los YECAs, damos, en este caso, ARA2. Muy bien, beta block. Miren, ahí están los tipos de beta bloqueadores. No selectivos, selectivos. Ya está. Los selectivos son del receptor beta, pues, ¿no? Beta 1. Solo bloquean el beta 1 del corazón, del riñón. Ya está. Acá hay una mnemotecnia, acuérdense, MBA. Ese es MBA, ¿no? MBA. Metoprolol, bisoprolol, atenolol. ¿Ya? Entonces cuando te pregunte ¿quiénes son beta selectivos? MBA. Metoprolol, bisoprolol, atenolol. ¿Ya? Para que se acuerden. Y de los no selectivos, beta 1, beta 2, este es el representante, propranolol, también tenemos al timolol, nadolol, etc. Y esto de acá son los mixtos, ¿no? Siempre hay mixtos, bloquea beta y bloquea alfa 1. Ahí está, bloquea beta y alfa 1. ¿Quiénes son mixtos? Labetalol y carvedilol. Ya está. Entonces, al menos acuérdense 1 o 2 representantes de cada grupo. Entonces, si decimos quiénes son beta selectivos, solo beta 1, MBA, ¿no? Metoprolol, bisoprolol, atenolol. ¿Quiénes bloquean beta 1 y beta 2? Propranolol, es el no selectivo. ¿Y quién bloquea, además de beta, bloquea también alfa? Carvedilol y labetalol. Ya está. ¿Qué significa esto de acá de ASI? Actividad simpático-mimética intrínseca. Ese es el ASI. Actividad simpático-mimética intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú das un beta block a bajas dosis y tiene ASI, va a estimular al simpático. ¿Qué hace un beta block con el simpático? ¿Aumenta o disminuye el tono simpático? Baja el tono simpático, ¿verdad? El beta block baja el tono simpático. Pero si tú das dosis bajas de un beta block, puede estimular al simpático, hace un efecto paradójico. A dosis bajas puede estimular al simpático. Eso se llama ASI. O sea, los beta block que tienen ASI, si damos a dosis bajas, en vez de bloquear al simpático, ¿qué van a hacer? Estimular al simpático. Ese es el efecto ASI. Entonces, ¿cuáles serán los mejores beta block? ¿Con o sin ASI? Sin ASI, pues. Porque si el paciente tiene hipertensión y das dosis bajas, y siempre iniciamos con dosis bajas, le puede estimular, ¿no? Y hace un efecto rebote. Entonces, los mejores beta block no tienen actividad simpático-mimética intrínseca. Por eso acá, sin ASI, el máximo representante, propranolol. Sin ASI, ahí están los 3. Metoprolol, bisoprolol, atenolol. Y de acá también, ¿no? Los mixtos, carvedilol, labetalol, ¿no? Sin ASI, de los mixtos, el que no tiene ASI es este, carvedilol. Es sin actividad simpático-mimética intrínseca, ¿ya? Ya está. Muy bien, entonces, los que no tienen ASI, entonces, no se olviden, son los mejores, ¿no? Ya está. Ahí está el mecanismo. Entonces, si ustedes se acuerdan los receptores de la adrenalina, de la noradrenalina, van a acordarse los efectos, ¿no? Que hace a nivel central, inhibe los centros vasomotores, porque bloquea el bulbo, de esa manera bloqueo al simpático. ¿Se acuerdan de los vasoreceptores? En el corazón es un cardiodepresor, baja la frecuencia, baja el volumen minuto.
o sea, produce bradicardia. Cuando el corazón está en taquicardia, entonces la frecuencia está muy rápida, por lo tanto, el ciclo cardíaco, ustedes se acordarán, ¿qué es lo que más dura en el ciclo cardíaco? ¿Sístole o diástole? La diástole. ¿Y dónde se nutre el corazón? En diástole. O sea que si el corazón está en taquicardia, ¿cómo está la diástole? ¿Pequeña o grande? Pequeña. Por lo tanto, la perfusión del corazón, ¿cómo estará? Baja. Si yo doy un beta block, voy a producir bradicardia. Entonces, al bajar la frecuencia y el volver ritmo lento, ¿qué va a pasar con la diástole? Aumenta. Por lo tanto, la perfusión del corazón mejora. Por eso en la próxima clase vamos a ver los antianginosos. La angina es el dolor isquémico del corazón. O sea, cuando hay isquemia, el corazón duele. Se llama angina. ¿Ya? Entonces, ¿quién es un antianginoso? Los beta block. Los fármacos que producen bradicardia, beta block y calcio antagonistas, su hermano del beta block, son antianginosos, porque al bajar la frecuencia cardíaca mejoran la perfusión del corazón. ¿Ya? Ahí está de la función, ¿no? Inhiben la liberación de renina. Inhiben, pues, ¿no? En el riñón, los vasoreceptores, sistema circulatorio, ya está. Y este es importante. Disminuye el tono simpático. Disminuye el tono simpático. ¿Ya? Entonces el beta block baja la presión porque se va al corazón y baja la frecuencia cardíaca. Y mejora la perfusión del corazón.